Es para el proyecto. Bueno, sí, esto es más para el proyecto. Entonces les voy a dar como una vista por encima y ya ustedes pues con la guía. Entonces muchachos, básicamente cuando ustedes van a hacer paralelismo de datos, que es lo que tienen en el proyecto, ustedes van a tener que mirar qué operaciones son paralelizables y qué operaciones no son paralelizables. Entonces, ¿qué pasa? En el paralelismo de tareas, la forma de paralelización se distribuye la ejecución a través de nodos de computación, lo que mostramos en el árbol, ¿sí se acuerdan? Cuando hacíamos la red, o sea, ¿qué hacemos en paralelización de tareas? Básicamente dividimos en dos tareas. ¿Y eso qué nos genera? Cada vez. Nos genera un árbol con un hilo independiente cada uno. Es un árbol tipo ¿qué? Binario, ¿cierto? Miren que si era un arreglo partíamos a la mitad. ¿Sí se acuerdan de eso? Eso es todo lo que estamos haciendo. Entonces, para eso utilizamos las operaciones paralelitas para escribir los programas paralelos. Por ejemplo, cocinar un almuerzo con entrada, plato fuerte y postre. ¿Cómo hacen ustedes? No, mando en un hilo la entrada, mando en otro hilo y en otro hilo el postre. Porque son tareas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Utilizamos paralelitas. Ahora se trabajará en el paralelismo de datos. Entonces, ¿qué? Cocinar arroz para muchos comensales. ¿Cómo podemos cocinar arroz para muchas personas? Pero, ¿cómo podríamos hacerlo en varias ollas? ¿Sí? Y más rápido. ¿Sí? Es como hacer un sancocho en varias ollas. Sí, porque literalmente en una olla grande, pues sucede que una parte es así y la otra no. Toca partirlo. Toca partirlo sí o sí. No sé si ustedes han cocinado alguna vez para muchas personas. O por ejemplo, cuando se hace ¿cómo es que se llama? ¿La colada? No, el majar blanco. Eso a veces toca partirlo, ¿por qué? Y no se le quema la parte de abajo, no le queda bien hecho. Tiene que estar revolviendo acá. Toca revolverlo demasiado. Un truco para el majar blanco es dividirlo en 2 o 3 ollas. Yo vengo de familia, mis ascendentes son campesinos, por eso es que sé esas cositas. Paralelo. No, por ejemplo, cuando iban a cocinar, digamos, majar blanco, pues esas familias eran grandes. Familias con 7, 8, 9 hijos. No, y de hecho se hacía majar blanco en varias ollas. No, y de todos modos era usual que cuando usted visitaba a algún vecino o algo, le llevara majar blanco. Eso es algo de cortesía. De hecho, en mi familia se acostumbra que cuando usted visita a familiares siempre se lleva algo de comer. No sé si ustedes tienen esa costumbre. Así sea un bombón se lleva. Bueno, muchachos, entonces, si se tiene una tarea en paralelizar, entonces ¿qué haga? Divida ese conjunto en subconjunto, haga la tarea en paralela por sus conjuntos y combine los resultados, básicamente. ¿Y cuál es la limitación, muchachos? ¿Ya me perdieron? A ver, ¿cuál es la idea básica? Divida el conjunto de datos en subconjuntos. Eso lo hicimos anteriormente, pero lo dimos solo en 2, de 2 en 2. Haga la misma tarea en paralelo para los subconjuntos y luego los combinan. Por ejemplo, ustedes tienen un array gigante y van a coger de a 2 elementos. Eso es un subconjunto. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Los de atrás también? Y hacemos esas tareas en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, ¿qué hacemos? Combinamos los resultados. Combinamos los resultados parciales y obtenemos un resultado final. Entonces, el paralelismo de datos significa, entonces, por ejemplo, deseamos paralelizar, inicializar un arreglo con un valor v, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Pues tomamos el array y en la posición y colocamos b. ¿Estamos de acuerdo? O sea, inicializar es dar todos los elementos al mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el paralelismo de datos significa que la operación O parte del rango en varios rangos disyuntos, realiza la tarea para cada uno de los subrangos y cada vez que una tarea haya terminado, considera terminar la tarea original. Entonces, miren este de acá. Entonces, muchachos, este punto par, ¿lo ven aquí? ¿Ven el punto par?
Eso significa que eso es una colección paralelizable. Va a coger cada uno de los elementos y lo va a lanzar en un hilo individual. ¿Ven aquí, este niño? El punto par. Entonces, este es el for. Muchachos, el for normal es sin el punto par, pues básicamente hace uno por uno. El punto par lanza en un hilo independiente cada uno de los elementos y luego los une. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Es correcto este for? Es decir, que el arreglo queda bien inicializado. Mírenlo acá. ¿Será correcto este for? Miremos este for normal. Sabemos que queda bien. Pero ¿será que este for es correcto? ¿Ustedes qué piensan? Si le lanzaran cada uno en un hilo diferente. Digo que es ineficiente, ¿no? No, o sea, yo estoy preguntando si es correcto o no. Es que ahí está excediendo un valor de... El valor anterior, ¿cierto? Y si el valor anterior no ha sido calculado, ¿qué? Depende del valor anterior. ¿Eso es paralelizable, algo que dependa del valor anterior? No. Es secuencial necesariamente, exacto. Y eso que la forma secuencial importa también. No es lo mismo del principio al final que del final al principio. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Entonces, ¿qué pasa? Esta operación de aquí no es paralelizable. ¿Por qué? Porque dependemos del valor anterior. Entonces, observen, cuando lo lanzo, miren, ¿qué pasó aquí? Miren, esto es lo que debería de dar el anterior más 1. ¿Estamos? Y cuando lo lancé, miren, dio un valor totalmente distinto. De hecho, si lo vuelvo a ejecutar, daría otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué sucedió eso? Porque las operaciones no son independientes. ¿Listo? Es una de las cosas que ustedes deben tener. Entonces, bueno, entonces pues ya saben aquí que las operaciones deben ser independientes. Y si tomamos el tiempo, muchachos, llenar un arreglo secuencial nos tomaría 303 segundos y llenarlo en paralelo 104. ¿Cuál es la aceleración? Sería 3, más o menos, como 2.99, más o menos. Esa es la aceleración. Miren, también podemos aplicar, muchachos, miren aquí la diferencia. También podemos aplicar, cuando ustedes tienen punto par, la colección se les vuelve paralelizable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier operación que usted haga se va a lanzar en un hilo. No tiene que crearlo, no tiene que hacer nada. ¿Listo? ¿Estamos allí? Eso es lo que pasa acá. Básicamente punto par. Entonces pueden aplicar más, reduce, lo que quieran. Y miren, en secuencial el filtro tarda 27 milisegundos y en paralelo 16 milisegundos. También pueden hacerlo, muchachos, también pueden hacerlo también con otras, por ejemplo, calcular la intersección de un conjunto, que es lo que están haciendo acá. Y pues acá, miren, básicamente el paralelo y el secuencial. Entonces, muchachos, una pregunta, ¿todas las operaciones son paralelizables con el acuerdo de lo que hemos visto? Todas las operaciones que... No, depende si son independientes. Independientes es que un dato no dependa de otro dentro de la colección. O sea, cada uno de los datos debe ser de forma independiente. Eso es lo que ustedes deben quedarse acá. ¿Listo? Operaciones no paralelizables, pues cuando hay dependencia, ¿cierto? Por ahí, bueno, aquí hablan del fall left, fall right. Operaciones que son paralelizables, lo que les he explicado. Esto los dejo para que ustedes lo vean, sino que quiero es este último. ¿Y la única razón es esta o bueno, además No, únicamente con la independencia de los datos. O bueno, si la operación final que usted va a hacer depende también si es asociativa o no. Por ejemplo, si usted va a hacer divisiones sucesivas, no lo puede paralelizar así. Porque el orden en que haga las divisiones va a afectar el resultado. Bien, y lo que quiero que quede, esta es las colecciones de escala. Estas son las colecciones que son paralelizables. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con esta que son paralelizables. Bien, entonces tenemos iteradores, constructores, divisores y combinadores. Iterador, ¿cierto? Un iterador básicamente nos toma un elemento, o sea, un iterador
Por ejemplo, en el caso de una lista sería el primero y el resto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, los iteradores los hemos estado usando todo el tiempo. ¿Sí? Cuando ustedes, por ejemplo, recorren una lista con cada uno de los elementos, eso es un iterador. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Muchachos, el iterador nos va a permitir acceder a cada uno de los elementos. ¿Sí? Y cada uno de ellos lo va a lanzar en un hilo indiferente. Tenemos los correctores, los builders, ¿cierto? Que nos construyen datos paralelizables. Tenemos los divisores, ¿qué creen que hacen? No sé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues básicamente nos permite tener cada uno de los elementos de forma independiente, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien, sino que los combinadores, a ver ¿qué creen que hacen? Tomas cada uno de los elementos y los combinan para obtener un resultado final. Toma los resultados parciales, los va acumulando hasta tener el final. Bien. Fin. Bueno, este último pedazo, muchachos, sí queda para el proyecto.